Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de la guía de Savage Worlds para los superpoderes. Que bueno, ya sabéis que soy bastante de Savage Worlds y esta guía ya existía. Algunos de vosotros diréis que esta guía ya no aporta nada nuevo. Bueno, en realidad es la guía de la versión aventura, porque la que teníamos anteriormente era la de la versión anterior, la versión deluxe. Así que vamos a ver qué es lo que contiene distinto a lo que teníamos en la anterior versión. Bueno, aquí tenemos una de las primeras guías de Savage Worlds que estaban dedicadas al tema de los superhéroes y estamos hablando de Necessary Evil, que era una de las primeras ambientaciones de Savage en esta versión. Si no recuerdo mal, creo que era para Explorer, si no recuerdo mal, que ya contenía bastantes reglas de superhéroes, pero no estaba hecho para llevar superhéroes, era una ambientación para llevar supervillanos. De hecho, venía ya con su propia ambientación, su propia campaña, una campaña de puntos argumentales al viejo estilo. Ya tenía su propia ambientación, que era la de Star City, y era una ambientación donde los superhéroes habían muerto, pero lo que quedaban eran los supervillanos para poder enfrentarse a los invasones Pzori, que aquí podemos ver a uno de los señores de la guerra. Y ya venía con sus propias reglas, unas reglas que la verdad es que ya apuntaban maneras, ya tenían distintos niveles de poder. Los niveles de poder, eso sí, oscilaban entre lo que más o menos podía funcionar a cosas que estaban un poquito rotas. Pero ya teníamos bastante base. Luego, después de esto, en la versión deluxe, ya HT nos trajo la guía del género de superpoderes. Que la guía del género de superpoderes, bueno, es una guía que ya es evidentemente, claro, es un poquito más genérica, porque guía de género, pero que tenía bastantes cosas muy parecidas. Sobre todo era la parte que había en Necessary Evil, sin todo el tema de la ambientación directa. Tenías puesto tu lista de superpoderes, algunas cositas con respecto a las armas, armaduras. Ya no tan centrado en el tema de jugar con supervillanos. Pero servía para poder hacer adaptaciones de las reglas. Uno de los pequeños defectos que tenía intentar utilizar Necessary Evil con esta guía de superpoderes era que se te rompía. Es que se te rompía todo mucho. Me refiero porque no utiliza las mismas reglas, las puntuaciones no funcionan exactamente de la misma manera. Y realmente necesitas un trabajo de adaptación. Yo lo descubrí a las malas intentando hacer una sesión 0. Aquí evidentemente te vienen ya con sus propios... Vienen ya con ejemplos de villanos, supervillanos. Viene, si no recuerdo mal, vienen con sus propios arquetipos. Y la verdad es que era una guía bastante resultona. Bastante resultona si lo que querías era superhéroes de un nivel más o menos bajo. Vale. Evidentemente estaba hecho con... Bueno, tampoco hace tanto tiempo de esta guía de género, sinceramente. Realmente me sorprendió bastante que sacaran hace poco esta, que es la guía de la que vamos a hablar ahora, que es la guía de género de superpoderes, que como podéis ver es un poco más gordita. Es un poco más gordita que la anterior. ¿Y qué contiene distinto? Pues la verdad... Pues una de las cosas que contiene de distinto es que el arte es bastante más espectacular, es bastante más cuadricolor. Tenemos las explicaciones de los distintos niveles de poder, que fundamentalmente los niveles de poder lo que hacen es que empecemos con unos puntos de poder distintos a los normales que tenemos en Savage Worlds, los puntos de superpoder, que nos sirven para comprar los superpoderes que tendremos dentro de este libro. En realidad no utiliza las reglas de superpoderes del Savage normal, a pesar de que en Savage normal normalmente te suelen decir de que sueles tener el tema de que puedes estar dotado para tener superpoderes y tal. Esto ya directamente te cambia las reglas. Directamente hay temas de super hechicería y ciertas cosas que hacen que la cosa sea bastante más trayera. Tenemos unas cuantas reglas, sobre todo lo que serían las reglas de género, que creo que están al principio de todo. No están al principio de todo. Tenemos algunas reglas de género
que hacen que puedas hacer los personajes de una manera un poco más grande, un poco más alta. Cosas como, por ejemplo, que en la red de ambientación tienes el tema de máximo de penalizaciones, más que nada para que la cosa no se descantille. Principalmente que no se pueda tener más de más 10 o menos 10, porque puede llegar a acumularse todo demasiado. Los combates de TVO, que puedan haber tanto ataques combinados que vayan a dar bonificadores en caso de, por ejemplo, alguien está intentando helar a alguien y luego tú le pegas. El hecho de que esté el tipo congelado hace que, como el combate es un poco de TVO, el tipo es un poquito más frágil, le puedas hacer un poquito más de daño, por ejemplo. Puedes hacer el tema de las proyecciones, de que cuando pegas a alguien sale disparado directamente, con umbrales de proyección de cuántos metros o cuántos pasos le estás empujando. Las sinergias de los poderes, que es un poco lo que estaba explicando antes. Y las tetas con poderes, que esto es para que se puedan hacer las típicas cosas espectaculares. Una de las cosas que tiene este sistema de diseño, con respecto al anterior, es que cuando te haces el personaje desde el principio, tiene ya todos los poderes que va a tener. Todos los superpoderes que va a tener. Que realmente no vas a generar más superpoderes. Dependiendo del grado de superpoder, normalmente, por ejemplo, un nivel 3, esto va de 1 al 5. Nivel 3 sería el típico superhéroe de cuatricomía, de que ya en plan rollo un poco Flash y tal. Nivel 4, nivel 5 ya son... Nivel 5 sería Superman, literalmente. Y bueno, si empiezas con el nivel de poder que más o menos te dicen, empiezas ya directamente con 55 puntos de poderes, con un máximo de 15 en un poder, que es muchísimo. O sea, ya directamente te da para comprarte casi todo lo que quieras. Tenemos también el tema de que con el tema de los stuns, que es un poco lo que tiene aquí, con el tema de las tetas con superpoderes, es que puedes utilizar tus Bennies para intentar modificar los poderes, hacer que los poderes hagan otras cosas, que te cambien los poderes para, por ejemplo, para una escena, que es una cosa muy clásica normalmente en los TVOs de superhéroes, de que un superhéroe utiliza su superpoder de una manera un poco distinta a lo habitual para poder resolver alguna situación que normalmente no podría solventar con los poderes que normalmente utiliza. Esto evidentemente lo puedes llegar a aplicar en caso de que tu superpoder no sea una cosa innata, sino por ejemplo que sea una habilidad o que sea un equipamiento. Bueno, en el caso de Iron Man, por ejemplo, podría llegar a utilizar la treta con superpoderes para cambiar las cosas que hace su armadura, o cambiarse directamente la armadura para traerse otra armadura que haga lo que necesita en ese momento. Que esto es una cosa que está bastante guay. Tenemos el tema de las muertes y las derrotas, de que bueno, realmente tampoco son definitivas. La convicción villanesca, para que se pueda utilizar, sobre todo para los PNJs, del máster, para que se puedan salvar en el último momento, ya que es algo bastante necesario. El tema de que haya algunos PNJs que tengan que más o menos sobrevivir. Y los defensores armados, que el tema de que estar en defensa no cuente para estar desarmado, que es una regla de Savage Worlds, que normalmente cuando alguien está desarmado la gente suele tener un +2 al atacarle, en este caso no se aplicaría. Tenemos otras cosas como héroes míticos y tal, por ejemplo, que puedas... Normalmente casi todo el mundo es héroe nato, por ejemplo en la ambientación de Resident Evil, de que puedes empezar con más defectos de los normales, eso por ejemplo. Puedes, con un defecto mayor, extra, puedes empezar con ventajas que normalmente no podrías pillarte en la creación de personaje, para más que nada ejemplificar de que eres alguien un poquito especial, ¿vale? Y aquí te explican un poquito cómo son los niveles de poder, de que ya más o menos nos explican un poco lo que es la cuatricomía, las reglas de ambientación que necesitarías para distintos tipos de género. Y luego ya empezaríamos con, evidentemente, lo que serían los superpoderes, que son una parte bastante amplia del libro. Una de las mayores diferencias que hay es que en las anteriores versiones del libro de superpoderes, normalmente tenías muchos poderes que tenían distintos grados y distintos avances. Siguen habiéndolos, ¿vale? Porque siguen habiendo superatributos, por ejemplo, que los superatributos lo que hacen es que te suman el dado. Suman el dado y esto te lo puedes pillar varias veces. Pero normalmente casi todos los poderes suelen tener un set de estilo directo,
O sea, por ejemplo, si te pillas, por ejemplo, el ataque a distancia. Bueno, el ataque a distancia, por ejemplo, es una de las diferencias de los que se pueden pillar por grado. Que directamente te compras el nivel de daño que quieres hacer, por ejemplo, y las ciertas cosas que quieras ponerle. Que realmente son poderes que te los puedes más o menos ir tuneando. Casi todos los superpoderes les puedes ir poniendo defectos. Por ejemplo, es caso de que el superpoder te lo da un objeto en lugar de ser tú. Eso es un defecto del poder porque eso significa que te lo pueden quitar. Otra bonificación que puede llegar a tener el poder, por ejemplo, es que en lugar de tener una reserva de dado propia, que normalmente suele ser una habilidad de control, que suele ser con espíritu, utiliza, por ejemplo, algún dado normal. Por ejemplo, en caso de disparar, que utilizas una pistola de rayos, pues entonces utilizas disparo en lugar de la habilidad de control. Que haya algunos poderes, por ejemplo, que sean permanentes, que no los puedas desactivar, que necesites algún prerequisito, por ejemplo, para poder invocar el poder, que vaya asociado a alguna forma alternativa, que sean excluyentes, que, por ejemplo, tengas un poder que tenga un modo de hielo, un modo de fuego, no puedes utilizar los dos a la vez, porque sea algo que simplemente sea excluyente. Hay bastantes variantes, evidentemente. Esto en un juego de superhéroes es algo bastante habitual, de que intenta más o menos cubrir casi todas las bases, pero no las puede cubrir todas. Por ejemplo, el ataque a distancia, que lo estábamos hablando antes, solamente pone el daño. O sea, realmente lo que es el tipo de ataque, si es un ataque lumínico, de fuego, de frío y tal, eso lo añades o bien con los modificadores o bien directamente haciendo lo que se suele llamar aquí un ornamento, que es que simplemente vistes el tipo de poder para que sea temáticamente lo que tú necesitas. Y prácticamente así funciona casi todo. Evidentemente aquí hay algunas cosas que te van indicando los distintos trucos. Hay bastante notación al margen, principalmente para que no te sientes tan perdido, sobre todo a la hora de diseñar el personaje. Porque a pesar de que hay muchos PNJs, hay pocos ejemplos, no vienen arquetipos dentro directamente, que es algo que la verdad hubiera estado bien. Bueno, aparte de esto, y que tenemos chorrocientas variantes, con cosas como super hechicería, tenemos un sumario para que podamos ver lo que nos cuesta cada superpoder y tal. Esto evidentemente hace que la creación de personaje sea bastante más complicado de lo que sería el Savage normal. O sea, está bastante por encima. Y tenemos por aquí una galería de villanos, porque evidentemente para qué vamos a tener una galería de héroes. Y están explicados de una manera además que recuerda bastante un poco bastante más a lo que serían los típicos esquemas de cómics, que no lo que tendríamos por ejemplo, en la anterior guía. Que en la anterior guía, bueno, sí teníamos personajes, estaban más o menos explicados, pero estaban explicados de una manera bastante más clásica, bastante más a lo que estábamos acostumbrados en Savage, de que tenemos aquí todo lo que serían los atributos, las habilidades, los poderes y tal. Aquí tenemos lo mismo, pero también tenemos por aquí un pequeño resumen de cosas como, por ejemplo, la parada, que podéis ver, por ejemplo, aquí el aguante de este señor que tiene 23. Es una mala bestia. Lo que sería la parada, el paso que tiene, que tampoco sirve de mucho, realmente, pero le da un cierto aspecto visual bastante característico. Tenemos 800 ejemplos y sobre todo para lo que es el máster, que es algo que muchas veces necesita temas de diseño para ir sacando PNJs, y sobre todo historiales y cosas que puede ir sacando directamente para partida. Pues la verdad es que está bastante bien. Además de que tiene los distintos te van sacando los distintos niveles de poder. Por ejemplo, este es de nivel de poder 2, por ejemplo. Otro de nivel de poder 2. Y aquí más o menos los tienes englobados por el distinto nivel de poder. Hasta aquí tendríamos un nivel de poder 3, que ya, como os indico, normalmente lo que suele hacer es que te cambian la cantidad de puntos que pueda llegar a tener en un mismo poder, cuántos poderes puede llegar a tener, ese tipo de cosas. Y por último, evidentemente tenemos cómo hacer, bueno, aparte de que tenemos un poco cómo hacer las partidas de Savage, tenemos por aquí un pequeño apéndice que, sobre todo para la gente del Necessary Evil, tenemos los Visori, que son los enemigos de Necessary Evil, los que sometieron. Sí, además aquí tenemos una pequeña explicación de la campaña que os había explicado antes.
Tenemos los Visoris y tenemos las tropas de los Visori, que son una especie alienígena que se carga a los superhéroes en la ambientación de Necessary Evil, y para que los podamos utilizar de villanos recurrentes, con las distintas naves que puedan llegar, con las distintas naves que tienen. Ay, que por cierto, hay algunas naves por aquí que las estaba buscando antes, cuando hice partida esta semana, que por cierto empezaron una campaña de Necessary Evil, con lo cual ya podéis ver que esto me lo he estado leyendo. Y esta guía está bastante guay. Sobre todo es una buena actualización. Y una cosa interesante es que no va a venir sola, porque junto con la campaña de mecenazgo de la guía de superpoderes han sacado las dos campañas que vinieron originalmente con dos campañas que ya venían originalmente en Savage. O sea, han vuelto a sacar Necessary Evil, esta vez adaptada a estas otras reglas, que son Invasión, que es lo que estoy empezando a jugar. Y luego tienen Lockdown, que era una campaña de una cárcel, de excavarse de una cárcel, a rollo Escape en Nueva York. Escape en Nueva York, un poco con ciertos tonos. Y la verdad es que es un libro que no sabía ni que iba a salir, porque es que realmente me fue un poco por debajo del radar. Bueno, sabía que iba a salir, pero no sabía que salía con la campaña de Necessary Evil. Así que, francamente, si no os interesa tanto la guía de estreno Superpoderes, cuando salga Invasión, esto lo necesitaréis, y no solamente estará bastante bien que lo tengáis. Estará bastante bien que lo tengáis. Seguramente lo podréis utilizar con la antigua, pero ya os digo que se necesitaría conversión, porque ha habido bastantes conversiones de reglas y tal, y no acabaría de cuadrar del todo. Pero bueno, esto yo creo que es una guía que está bastante bien. Si no teníais la anterior, pues ya directamente os pilléis esta, principalmente por el tema de material, explicaciones. Para mí está bastante bien, está bastante bien condensada. Las reglas de los stuns de poderes a mí me han gustado bastante. Es una buena vuelta de tuerca, principalmente para no complicar las cosas demasiado y que la gente se haga demasiado min-max, porque luego les da un poquito de cancha. Así que yo creo que con esto está bastante guay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.